noches. Son las 21:09 de la noche en la Ciudad de México, capital de la República Mexicana. Yo soy Rafael Maldonado y doy la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos acompañan por las redes sociales, por Facebook y YouTube. Esta transmisión en vivo de charlas entretenidas que pretende ser una ventana en los muros del gran edificio masónico. Saludo fraternalmente a todos estos amigos y a nuestra querida amiga y hermana masón Rebeca Violeta Gutiérrez Vargas. Muchas gracias, Rebequita, por tu presencia en esta emisión número 33 de nuestras charlas entretenidas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Rafa. Gracias Saludos a ti. a todos los hermanos. Muchas gracias. Amigo y hermano masón Luis Landini Quintal, te agradezco mucho que nos acompañes nuevamente en nuestras charlas entretenidas, en esta emisión número 33 de nuestras charlas que viernes a viernes a partir de las 21 horas tenemos por las redes sociales. Muchas gracias, Rafa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros internautas transmitiendo desde Facebook, desde la Ciudad de México, a todo el mundo y a todos los rincones de la historia. Bueno, es el estilo Landini de saludar. Te agradezco mucho, Luisito, pero además tienes razón. Pues ya antiguamente nada más saludaba uno al área local, que era donde nos escuchaban o nos veían, pero pues la verdad es que estas redes sociales nos han dado la oportunidad de penetrar a cualquier rincón del mundo y esto es muy importante. Y como estamos en todo el mundo simultáneamente, pues el horario también ha dejado de existir como existía hace muchos siglos, que eran horarios muy localizados en cada una de las regiones. Entonces creo que esto es muy importante. Les quería comentar que en charlas anteriores hemos mencionado el gran número de historias y leyendas relacionadas con la masonería. Estas historias se han venido difundiendo y se siguen difundiendo en muchos libros, en muchas películas, en muchos medios. A muchas personas, yo diría que son mayoría, a las personas que nos atraen los relatos misteriosos, esos temas conocidos genéricamente como temas esotéricos o mágicos. Y recuerdan ustedes algunos de esos relatos popularizados por el cine y por la llamada literatura fantástica, tienen bases o se apoyan por lo menos en hechos reales, pero otros, francamente, pues son producto de la imaginación de los autores, se alejan de la realidad y nos llevan al mundo de lo sobrenatural, de lo verdaderamente espectacular. Pero aunque podríamos decir que todas las mitologías y todas las doctrinas religiosas tienen bases similares, lo que se produce en la actualidad tiene un carácter muy distinto. Esto del llamado New Age y todo esto es absolutamente diferente. Por ejemplo, recuerdo con mucho interés, a partir de una novela que ustedes recordarán del norteamericano Daniel James Brown, el conocido como Dan Brown, cobró fama y actualidad la antigua orden de los, se llamaba así, Orden de los Pobres Caballeros del Cristo, del Templo, no, perdón, Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón. Estos también eran conocidos como la Cofradía de los Caballeros del Temple o simplemente los Templarios. Y es algo que es indiscutible que entre los antecedentes de la institución que actualmente conocemos como masonería se encuentra esa magnífica organización conocida como los Templarios. Entonces, de esto quisiera yo platicar, querida Rebeca y querido Luis. Para empezar, ustedes que están al tanto, gente muy inmersa totalmente en la vida actual y además afortunadamente activos dentro de la masonería, ¿qué tanto de la novela El Código da Vinci, este famoso Dan Brown, les parece que es realidad y qué tanto podríamos decir que es producto de la fértil imaginación de este hombre? Bien, no sé si mi hermana Rebeca quiere empezar. Primero las damas en esta noche. Primero las da ya, por mayoría de votos, Rebequita, Okay. te toca. ¿Cómo ves esto? Sí conoces esa historia de Dan Brown. Sí, pues a mí me parece que como bien mencionas, sí hay parte de mitología y sí hay parte también de hechos históricos, ¿no? Y en la parte de los hechos históricos, pues sí, era una orden militar católica que inició por ahí del 1129 y le dio mucho auge la Iglesia Católica y les dieron como mucho apoyo y querían justamente respaldar esos intereses
de la Iglesia Católica, pero en ese avanzar abarcaron muchos territorios y llegaron a formar como eh, lugares tipo banco, o sea, fueron como los inicios de la banca o tipo multinacionales. Entonces, a mí me parece que fueron muy poderosos y que por eso mismo quisieron como retirarles ese poder que avanzaron en muy poco tiempo. O sea, Entonces, nos estás platicando de que efectivamente era una sociedad de carne y hueso, gente viva con todas sus inquietudes, con todos sus deseos, como podríamos encontrar una organización actualmente, solo que estamos hablando de hace pues, prácticamente 1000 años. Estás hablando de 1129, hace 900 años, ¿no? Y con las situaciones que se vivían en aquella época. Bueno, si estamos hablando más o menos de 1100 o 1200 por ahí, estamos hablando de la época de las cruzadas, las famosas cruzadas, estas guerras que se fueron produciendo, pues según ellos que para liberar el Santo Sepulcro, ¿no? Era rescatar el Santo Sepulcro de todos los musulmanes y de la gente que no era católica, ¿no? Entonces, para rescatar o con el pretexto de rescatar el Santo Sepulcro, la cueva donde se sepultó el cuerpo de Jesús de Nazaret, se organizaron batallones o ejércitos que iban desde España y desde Francia por toda la orilla del mar Mediterráneo hasta lo que ahora conocemos como Cercano Oriente, llegaban a lo que ahora es la sede de Israel, Jerusalén. Y durante ese camino, una guerrita de esas, es decir, una incursión del ejército de ese tipo, pues duraba más de un año, porque desde que salían de España hasta que le daban la vuelta, regresaban al Santo Sepulcro, llegaban al Santo Sepulcro y regresaban a su lugar de origen, pues transcurría más de un año. Entonces, durante todo ese tiempo, pues se fueron creando muchas necesidades, como bien dices, Rebequita. Una de ellas era que, pues, contra quién luchaba el ejército. Tenían que ir, pues, durante todo el transcurso, que son cientos de kilómetros o quizá miles de kilómetros, para llegar hasta Jerusalén, pues iban invadiendo otros terrenos, otros países, otras ciudades y por supuesto dedicándose al pillaje. Entonces como que las guerras no eran tanto llegar al Santo Sepulcro, pelear por él y regresarse, sino que era todo el camino. Entonces más o menos en esa época nos sitúas el origen de toda esta historia de los caballeros templarios. ¿Estoy en lo correcto? sí, sí, lo explicaste perfectamente. Yo a lo que quería llegar un poco es a la parte en la que los desarticularon, justo porque estaban teniendo como mucho control y poder, y entonces sembraron como ideas o rumores de las prácticas que tenían eran contrarias a esos fines por los que se habían constituido en esa campaña. Entonces, eh, se Claro. cree que algunos huyeron y se fueron a algunas tierras en Escocia y entonces de ahí parte un poco que se hayan formado otras organizaciones secretas. Esto es Como, muy interesante. ¿Cómo ves, Luis? Creo que lo que nos plantea nuestra querida hermana y amiga Rebeca es muy importante porque, pues, digamos que estamos hablando de que se compacta en un relato prácticamente 200 años. Si estamos hablando más o menos del 1100 o algo así, donde arranca la creación de esta cofradía o de esta organización de los templarios, y cuando finalmente los desarticulan, como dice Rebequita, pues han transcurrido unos 200 años, estamos hablando ya del 1300 o algo por allí, ¿no? Entonces, en estos 200 años, pues se origina espectacular desarrollo de este grupo. Más o menos tú estás de acuerdo con esa visión que estamos teniendo del conjunto de los templarios. Pues mira, Rafa, como dice Jack el Destripador, vámonos por partes. Al Muy principio, bien. al principio, pues sí, como tú iniciaste la pregunta del libro de Dan Brown, el éxito de su novela es tener un, una investigación muy bien hecha, marcando hechos reales, sociedades reales, y ponerle la imaginación y ponerle una especie de guía, cuento, que permita que siga teniendo una hilación y no tener eventos aislados como tal en el relato. Entonces,
tomar los templarios, pues sí está tomando mucho éxito y pues a la gente le gusta este tema. Como ha dicho mi hermana Rebeca, pues sí ha sido un grupo muy importante, muy fuerte, que con esa iniciativa de recuperar los santos, los sitios sagrados, los sitios santos de la Iglesia Católica, se rumora que encontraron algo que los hizo regresar a sus lugares de origen, que les permitió tener un control o un contrapeso de la iglesia y contra los reyes principales católicos, y empezaron a tener pues más gente, más adeptos, más ejército, más dinero, y tener de tal manera que hasta los reyes le debían dinero a la Orden del Temple. Entonces, pues para evitarnos el poder, para evitarnos ese problemita que ya se estaba generando en Europa, que no podíamos dejar que una orden, que un grupo de personas fueran más poderosos que la cabeza de la iglesia, o más poderoso que un rey con el derecho divino de gobernar, porque en esa época los reyes tenían esa particularidad, que su reinado era derivado de Dios, que les daba esa capacidad. Entonces, pues hay que remover a todas estas personas, confiscar. ¿Y cómo lo justifican? Pues que han tomado sus prácticas musulmanes dentro de la orden y para practicarlas y son contrarias a lo de la iglesia, ¿no? Que herejías, alquimia secreta, que también ya platicamos un poquito de ese tema. Entonces, pues sí, ahí sí existe como tal y sí significó un problema. Lo interesante es todo este misticismo que se ha creado alrededor del grupo, como para darle más, más poder, o esa leyenda, ¿no? Del fundador bueno, no sé si es el fundador de la orden, el gran maestre de la orden, que sentencia la muerte del papa y del rey francés en un año después de su muerte, y que suceda, ¿no? Entonces, una de dos, o tuvo mucha suerte, o alguien se encargó de cumplir la profecía, ¿no? Entonces, esa carga esotérica, pues es lo que está llamando, o carga mística más bien, llama mucho la atención. También se rumora que la masonería es heredera de la Orden del Temple. Como ya hemos platicado en muchas ocasiones, pues sabemos que la masonería viene de tiempos inmemorables. No quiero utilizar esa frase de se pierden los velos del tiempo, pero sabemos que en estas etapas de construcción en los egipcios, los hebreos, todos, pues hay un cierto desarrollo de una sociedad con ciertos principios, ciertas organizaciones que pues ha venido heredando la masonería de ese tiempo. Algo que me gusta mucho de lo que estaba proponiendo Rebeca en su intervención, eh, pues es esa, llamémosle humanización de la historia, porque si nos perdemos nada más en la parte misteriosa y lo hacemos como una novela y como misterios inventados, pues le perdemos realmente la posibilidad de que sea cierto, ¿no? Y ahorita está muy de moda porque murió la señora que gobernaba la titular de la monarquía inglesa, acaba de fallecer. Y entonces, pues a propósito de su fallecimiento, están reviviendo muchas etapas de su vida. Y por ejemplo, ahorita que decía Luis, esto de que tenía una especie como de envoltura religiosa, la entronización de los reyes, es decir, como que eran de origen divino, pues lo vemos todavía con la reina de Inglaterra a mediados del siglo pasado, que fue cuando se hizo reina ella a los 20 y tantos años de edad. Como casi todos los monarcas de la antigüedad, pues era muy poco preparada para ser la jefa de un imperio, ¿no? Ahora, pues ella por lo menos sí ya sabía leer y escribir, pero siglos antes los monarcas, muchos de ellos no sabían leer ni escribir, simplemente pues heredaban el trono de su familia. Pero sí vemos en este asunto de Isabel de Inglaterra que la corona se la viene a poner un eclesiástico. Entonces, esto nos demuestra el poder que sobre las monarquías tienen las figuras eclesiásticas. Vaya, quizás sea heredado de su padre, de su abuelo, de su tío, es heredado el trono. Entonces, por ese derecho familiar ya es monarca, pero el nombramiento no tendrá todo el poder, no tendrá la legitimidad
que la sociedad de la región requiere si no es avalada por las autoridades religiosas. Entonces tiene que venir un cardenal, un obispo, el papa, tiene que venir y ellos avalar el hecho de la entronización. Le ponen la corona, le entregan el cetro, en fin, están presentes. Si no es así, pues la monarquía no tiene funcionalidad o no tiene la legitimidad que se requiere. Y eso hasta la fecha. Entonces imaginémonos, hace, como decía Rebequita, hace 1000 años, Rebeca. Yo creo que si estamos hablando ya del 1100 y tantos, pues es indiscutible mucho más poderosa la influencia de los grupos religiosos. Y entonces de esos grupos surge la necesidad por pues, necesidades económicas. Yo diría, no sé, no quisiera yo ser tan común o tan corriente en este sentido, pero pues yo aterrizo en ese sentido. Las monarquías eran muy esplendorosas, con pieles enormes, con joyas enormes, con una gran elegancia, un boato, todo esto, puro lujo, pero requerían dinero. Y aquí entran los masones. Los masones eran los que les construían sus castillos, sus palacios y los templos a los grupos religiosos. Entonces, al mismo tiempo que se estaban desarrollando las monarquías, porque se moría el monarca de un país y surgía el otro y luego peleaban, se discutían las regiones, etcétera. Entonces, esta movilidad que yo llamaría política en aquellas regiones, pues estaba avalada por los grupos religiosos. Entonces, por ejemplo, cuando surge el movimiento cismático de la religión católica, se divide el cristianismo romano del cristianismo inglés. Y entonces ahí ya hay dos grupos antagónicos completos. Tanto uno tiene su terreno de influencia, que son los romanos, como la zona de influencia del clero británico. Entonces aquí hay la lucha no solo de la monarquía, sino también de los grupos religiosos. Y sin embargo, los masones de aquella época le servían a unos y a otros. Así como le construían templos al clero romano, le construían templos al clero anglicano y le construían templos al rey de Francia y le construían, perdón, castillos o palacios al rey de Francia como al rey de España o al rey de Inglaterra. Así que como que los masones, yo digo que pues aprovechaban sus conocimientos, su gran influencia tecnológica en favor de su propia sociedad. Y cuando comienzan las guerras estas de las que hablaba Rebequita, estas, lo que le llamamos las cruzadas, ¿no? Estos ejércitos invasores que iban por toda la región acopiándose dinero porque tenían que resolver el problema de los monarcas. Una España empobrecida por los lujos de la monarquía, una Inglaterra absolutamente empobrecida por las guerras y por todos los desórdenes que hacían los monarcas, pues requerían más dinero. Y lo mismo pasa en Francia. Entonces tenían que mandar a sus ejércitos, pues como para ver qué traían de regreso, ¿no? Un poquito de pillaje con el pretexto de ir a recuperar el Santo Sepulcro, pero pues en el camino a ver si se traían unas gallinitas, oro, piedras preciosas, metales, en fin, ¿no? Entonces yo creo que aquí es donde surge la combinación esa de la que hablaba, de la que habla la leyenda de los templarios. Era un grupo religioso con todo el fundamento eclesiástico y con todas las legalidades que las iglesias les ofrecían, pero por el otro lado con un gran entrenamiento militar. Entonces se fueron haciendo grupos verdaderamente poderosos en el nombre de Dios y disparaban sus flechas y daban sus espadazos para matar a los contrarios. Entonces eran, por un lado, súper religiosos, pero el otro lado, muy buenos militares. Y ese grupo, además con el conocimiento técnico o tecnológico, o como ustedes le quieran llamar, la técnica de construcción que había desarrollado los masones, pues fueron dando un grupo verdaderamente impresionantemente poderoso. Yo así veo, como situándome en el año 1100, el año 1200, pues así vería yo la creación de un grupo militar religioso y constructor como eran los templarios. Y aquí sí ya encontré yo la base como la cadena de liga entre los templarios y los masones actuales. A lo mejor estoy bordando yo como Dan Brown, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves, Rebeca? ¿Sientes que tengo razón o ya me fui, ya me fui por la tangente? No, no, creo que das un panorama muy amplio de lo que podemos encontrar de información, ¿no?
pero ¿qué hay detrás también de esa parte del señalamiento místico, de eso tan oculto y tan buscado y que pues realmente yo creo que está oculto para el que, o sea, no está oculto más bien para el que no quiere verlo. Perdón, no está oculto para el que quiere verlo. ¿A qué me refiero? A que todas estas hermandades que van surgiendo a través de esas como mitologías o de esas historias que no tenemos la certeza de que sean reales o son mitologías, abanderan este mensaje filosófico de tendencia humano-religiosa para unir al género humano. Entonces, yo creo que es importante no despersonificarse en ese camino y en ese objetivo o en esa búsqueda de conocer lo oculto, o conocer a Dios o conocerse a sí mismo. Entonces, creo que ahí, o sea, podríamos como partir de eso para empezar a desenredar un poco qué es eso que estaba oculto. Por ejemplo, yo en esta institución siempre me cuestiono cuál es esa secrecía o ese misticismo o esa cierta información que está oculta. Y a la respuesta que siempre llego es que la ignorancia, así como el conocimiento, es un poco gradual. Es decir, o sea, en la masonería me parece que tiene un método del cual ya se ha hablado aquí. Es un método masónico en el que con el uso de símbolos o un lenguaje común y al mismo tiempo el utilizar nuestras facultades de la razón y el pensamiento, pues nos cuestionamos y analizamos para tratar de entender o llegar o darnos esa respuesta, llegar a esa verdad o darnos respuesta a esa naturaleza de las cosas y de esos porqués que siempre tenemos en la cabeza o que siempre han estado, que son atemporales, ¿no? El por qué, para qué estamos, para dónde vamos, ¿no? Entonces, con este lenguaje simbólico del cual ya se ha hablado aquí en las charlas del método masónico, pues es una analogías simbólicas y es un sistema de valores que, que nos tratan de llevar a esas respuestas. Entonces, suena un poco como religión, podría ser como que estoy como hablando un poco de objetivos religiosos, pero yo creo que la diferencia entre la masonería y la religión es que en la masonería, perdón, no hay eh, como un dogma, sino que se permite cuestionar y buscar esa verdad. Y en la religión es como ese dogma y la verdad ya está dada. Entonces, por eso me refería con lo de la ignorancia que es gradual, porque son como esos temas atemporales o esas preguntas o cuestiones. También me parece que estos temas como ocultos son ligados al miedo o al temor. Y eso a qué voy, a que en las religiones, o sea, el miedo o el temor es un factor importante para mantener un poco la calma o encontrar, o ayuda a mantener el control, ¿no? Y ayuda también un poco como a dar esas respuestas y ser convincentes. Pero es como el dicho de adiós rezando y con el mazo dando, ¿no? Entonces, Muy buena frase, por cierto, muy buena, porque ilustra perfectamente la calidad punitiva de los dogmas religiosos, claro. Me encanta esa posición. Se me ocurrió ahorita, no sé, a ver ustedes cómo ven esto que comenta ahorita Rebequita. Por ejemplo, en la actualidad, en nuestros momentos que vivimos, la Secretaría de Hacienda le dice a las grandes empresas: paga tus impuestos porque te voy a mandar a mi auditor, te voy a mandar una auditoría y te voy a encontrar que nos debes más de lo que te estamos cobrando. Entonces, mejor paga lo que no te estamos cobrando. Es decir, manda al auditor y en todo caso amenaza con hacer una demanda y con ponerle a los jueces y meterlos a la cárcel. Esa es la demanda. Pero hace 1000 años, pues no existía eso y hace más de 1000 años menos. Entonces, si nos vamos al mundo pues, de los egipcios, de los hebreos, de sociedades mucho más antiguas, entonces, ¿qué podía hacer el monarca para pedir que el pueblo cumpliera con sus obligaciones económicas o que dieran dinero suficiente a las iglesias? Entonces,
el diezmo y todos estos impuestos que estaban aplicados, no había manera de decirles te voy a mandar a mis auditores fiscales, ¿no? Pero sí, aquí venía la amenaza. Yo no te veo y no sé si me estás engañando, pero hay un ser supremo que te está viendo desde allá arriba y ese sí te va a castigar si no me pagas lo que debes pagarme. Entonces, ese miedo del que habla Rebequita me parece clarísimo. Efectivamente, ¿cómo no voy a tenerle miedo a un ser que pues, me está viendo todos los días y ve cuando gano, cuando tengo una buena cosecha, ve cuando mis productos se venden y el dinero que estoy atesorando, guardando, por lo menos lo que tengo para comer, pues lo tiene perfectamente fiscalizado? Y como además el monarca o la autoridad eclesiástica dicen que yo debo colaborar con tanto, si no colaboro con eso voy a cometer pecado. Entonces, pues ahí sí la amenaza no tiene más remedio que hacerse efectiva. Y yo creo que con ese tipo con esa explicación que nos da Rebequita, a mí me queda clarísimo cómo se van formando el poderío sensacional, indiscutible, y la liga, sobre todo esto es lo más determinante, la liga entre el poder político de los monarcas y el poder religioso de los jerarcas cristianos, los jerarcas religiosos, no solo en la cristiandad, sino en cualquier otra religión. Entonces, estos dos aspectos juntos, pues únicamente se pueden enfrentar a la milicia, si la milicia se mantiene independiente de ellos. Pero lo más probable es que conforme van adquiriendo el poder, pues primero empiezan como defensores del monarca y defensores del papa o del obispo. Son sus aliados indiscutibles, muy nobles y muy leales. Pero conforme van adquiriendo poder, van diciendo, ¿y qué tal si nos independizamos, no? Pues tenemos el secreto, fíjense, sabemos cómo hacer construcciones, sabemos cómo hacer la guerra y sabemos cómo controlar a las fuerzas divinas, cómo controlamos a la mayoría de la gente con las fuerzas divinas, pues tenemos todos los secretos. Entonces, como que fue una tentación grave de ese grupo de los templarios o de otros ejércitos, y también me incluiría yo aquí, no solo a los templarios, sino a los hospitalarios y a los caballeros de Malta y todos ellos, eran grupos similares. Entonces fueron desarrollando un poderío enorme hasta convertirse pues ya no en los aliados, sino en los enemigos y la fuerza a vencer. ¿Es más o menos lo que nos querías explicar, Rebequita? Sí, por ahí va, porque esta parte en la que los quieren desarticular, pues justo porque por supuesta información que poseían, es ahí donde yo me cuestiono esa información, ¿no? Tal vez cabe la pregunta de en qué momento de la historia Dios eligió al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, o sea, ¿será que los templarios tenían cierta información que podía ser peligroso que se supiera para no descontrolar a la población? A mí me parece que es un poco arrogante e insolente decir que Dios es a nuestra imagen y semejanza, pero bueno, o sea, es como muy independiente como la concepción que cada uno tenga. Entonces, yo creo que también debe ser como muy delicado, eh, bueno, no delicado, más bien hay que tener cuidado como con todas estas tendencias que siempre nos abordan para poder tener como un sustento más claro de la religión o los conceptos o los principios a los que nos queramos acercar. Claro. Oye, Luisito, pero fíjate, la malvada de Rebequita, debo calificarla de malvada, porque ya nos metió aquí en un problema Sí, nos acaba de terrible. meter un golazo. Un golazo, un patadón al hígado. Ahora vamos ya nos puso. ¿Será irreverente, será como decía ella, demasiado presuntuoso decir que estamos hechos a imagen y semejanza del ser divino? Pues es una pregunta terriblemente difícil de responder, ¿no? Por Y ella dice, supuesto. a lo mejor hasta nos califica como arrogantes si pensamos eso, ¿no? Y creo, yo les doy toda la razón, ¿eh? Me parece así como que sí es demasiado vanidoso decir, pues yo soy, vean, quieren conocer a Dios, véanme, ¿no? Claro, es pues desde el principio de los tiempos esta necesidad del hombre de tener algo en qué creer, algo en qué
poder solventar sus dudas existenciales, primero del sol, de las potencias de la naturaleza, luego los animales, nos ponemos ahí a seguir con cómo va evolucionando la religión, hasta el momento que a alguien se le ocurre de decir, pues, ¿por qué no, verdad? Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Por qué no? Lo hacemos más terrenal, más visible. Ya no hablamos de una conciencia espiritual única en el mundo que se funda con la naturaleza, con los animales y con todo lo que hay en el mundo. No, le vamos a dar forma, ¿no? Entonces ya es muy aventurado, muy fuerte y de esa manera hasta sembrarle en el hombre esa necesidad de decir, yo soy parte de este Dios, yo soy parte de todo esto, ¿no? Entonces, está ya, yo soy parte de él, y de ahí podemos hacer un desprendimiento de todas las teorías de, de cómo se ha manejado la religión. Lo que es muy valioso es cómo podemos llegar a cuestionar estas cosas que, como lo mencionó muy bien nuestra hermana Rebeca, son dadas como dogma, ¿no? Ni cuestiones ni preguntas. Así es, así te lo aprendes. Y, oye, pero no me convence del todo. ¿Por qué? ¿En qué momento estamos diciendo que somos así? Capaz que ni es, ¿no? Capaz que, no sé, como luego nos decía, me comentaba nuestro hermano Rafa, que cuando tiene su triángulo con el ojo ahí en la logia, ese símbolo que luego tienen que se relaciona con los masones, pues el ojo que todo lo ve, el ojo que Rafa que todo, el ojo de Rafa que todo lo ve, es en qué momento ese ojo se está presente, ¿no? Y le da forma humana y siéntanlo, es más terrenal, está más cerca de ustedes. Puede ser, como también mencionó mi hermana Rebeca, otro elemento más de presión y de control para la población, o pues así es. Son esas dudas que afortunadamente dentro de la masonería nos atrevemos a poner sobre la mesa y las investigamos y le damos vuelta hasta que lleguemos a alguna conclusión que deje a más de dos con una idea certeza y a los demás pensando al menos. Dice Sí, tienes razón. Luisito y Rebe que en la cortinilla que ponemos al principio de nuestras charlas entretenidas, con la que abrimos el programa y que además con la que pues, le damos difusión, que es esta que está ahorita en pantalla, se las voy a poner para que la vean unos segundos. Esta dice misterios masónicos y de otras sociedades secretas. Entonces, no estamos hablando únicamente de los misterios masónicos como un tema reducido, sino otras sociedades secretas. Y ahorita, pues, Rebequita nos llevó de una manera muy sutil, pero muy clara, a los misterios de sociedades secretas como justamente las clericales de cualquier grupo eclesiástico. Y sobre todo hablamos de los monásticos, los sistemas monásticos, con el encierro, con el secretismo que tenían. Una vez que alguien, hombre o mujer, se metía a un monasterio o a un grupo religioso, se desprende del mundo, se desconecta de su familia y se desconecta de la vida seglar. Y en ese momento se compromete a trabajar exclusivamente por el bien del grupo. Entonces, esto los va haciendo absolutamente secretos. Y tenemos hasta la fecha grupos secretos como, por ejemplo, yo diría los jesuitas. Yo no conozco de esos grupos, pero se habla también de que esos grupos son muy poderosos y que tienen secretos. Bueno, los jesuitas son, dentro del ámbito de la iglesia romana, son tan poderosos que lograron colocar a uno de sus miembros en el papado. Entonces, ha habido muertes y ha habido enfermos y ha habido quienes han renunciado al papado y demás, pero de una manera u otra se van acomodando las fuerzas políticas dentro del clero y finalmente logran que un jesuita sea el papa actual. Entonces yo diría que ahí también pues, decían en mi pueblo, donde quiera se cuecen habas, ¿no? Entonces yo creo que en todos los lados hay ese tipo de luchas y de complots y de reuniones secretas y misteriosas que van conociendo el teje y maneje interno de la sociedad y que van logrando poder. En ese sentido, yo creo que los templarios, si regresamos a la época que nos propone Rebequita del año 1100, 1150, 1200, hasta el 1300, que es cuando finalmente
oficialmente se disuelve la orden esta de los templarios, pues fueron 2 siglos o más de 2 siglos en los que fueron acumulando conocimientos, experiencia y sobre todo poder. Y decías, Rebequita, esto me llamó mucho la atención. ¿Nos podrías ampliar un poquito? Decías que tuvieron algo así como un desarrollo de tipo bancario. ¿Cómo lo explicas? Sí, tenían, debido a que les dieron como muchas donaciones todos para este empeño de las cruzadas, tenían mucho dinero y los peregrinos que querían cruzar de un punto a otro, les daban sus bienes también para que los pudieran proteger y ellos a cambio les daban un instrumento eh, para que pudieran tener resguardo de sus cosas en el transcurso de su viaje del punto A a punto B y en el punto B, que también tenían allá riqueza, entonces les regresaban ese dinero. Entonces, digamos que en el trayecto no corrían riesgos de que se les robaran su dinero y entonces ellos en los 2 puntos A y B, los templarios tenían ese dinero y entonces el instrumento que utilizaban era como si fuera un tipo de cheque. Entonces, ese tipo de prácticas eran como muy, eh, son como lo que ahora conocemos un poco en el banco, ¿no? Qué interesante, ¿no? Fíjate qué desarrollo y qué talento de esa gente, cómo vas demostrando que pues sí eran poseedores de una gran tecnología en todos sentidos. Esto que nos está diciendo Rebeca, pues yo lo asemejo a lo que ocurre ahora con las divisas que nos mandan nuestros paisanos de Estados Unidos. Ellos lo depositan allá en un banco, en una tienda de conveniencia, en alguna de esas empresas, depositan su dinero y el dinero no tiene por qué transportarse físicamente de allá a acá, que se podría caer el avión o chocar el tren o ya lo podrían asaltar como en las viejas películas del oeste, ¿no? Que asaltaban a la diligencia de Wells Fargo, sino que no tienen por qué transportar la riqueza o las monedas o los billetes, sino que lo depositas allá en Los Ángeles, en Nueva York, en Texas, y ellos tienen oficinas, por ejemplo, aquí en Guanajuato, en Michoacán, en la Ciudad de México, y Electra te lo paga, o el Oxxo, o cualquiera de esas organizaciones bancarias, te pagan lo que depositó el familiar allá en aquel lugar. Esto lo inventaron los templarios hace 1000 años, ¿no? ¿Cómo no iban a tener poder y una economía floreciente? Pero eso a mí me hace respetarlos mucho porque pues se ve que fueron desarrollando técnicas y métodos muy alejados de lo que era nada más luchar por reconquistar el Santo Sepulcro. Entonces, esto del Santo Sepulcro, pues como que ya me está sonando más bien a que era pues, un Pretexto. eslogan, ¿no? Sí. Parece ya un pretexto hecho, ¿no? Con la finalidad de que vamos a recuperar los terrenos, los territorios sagrados, pues en el Inter, pues vamos armando otros negocios, ¿no? Y yo creo que sí eran totalmente necesarios, porque ahorita Claro. como me lo estoy imaginando, efectivamente, como dice Rebequita, tanto los que iban en plan pues, de un viaje religioso, como únicamente por conocer el lugar, o los que iban verdaderamente en la tropa. Y te recuerdo, por ejemplo, aquí tropa como la que desarrolló don Miguel Hidalgo en Guanajuato, que de pronto les dijo, pues vamos a ver qué encontramos en el camino. Y pues la tropa no sabía ni a qué venía, pero pues en el camino se robaban las gallinas y los guajolotes y a las muchachas que encontraban, ¿no? Entonces supongo que estos cruzados pues fueron huestes así un poco desorganizadas que requerían la mano firme y con conocimiento militar de un equipo bien elaborado. Se habla, Rebequita, ¿tú sabes algo de esto? Se habla de que los templarios iban dos monjes armados, 2 caballeros, en un solo caballo. ¿Será cierto eso? Pues se dice que iban así porque justo era una representación de la austeridad, de que, o sea, como bien decías, el nombre de los templarios era más largo, ¿no? Que eran los pobres, o sea, que eran pobres, literal, y entonces eso representaba la austeridad. Los pobres caballeros de Cristo del templo de Salomón. Ujú. ¿Pero Bien, sería por austeridad o sería para ir viendo hacia atrás que no los siguieran? ¿Tú cómo ves, Luis? ¿Se pues te hace? pareciera que es para que no lo siguieran. Este,
Y si me permiten, quisiera hacer ahorita una pequeña pausa para leer los comentarios que tenemos en Facebook. Hay uno muy interesante que quiero puntualizar, no sin antes primero pues mandarle saludos a nuestros, las personas que nos están escuchando esta noche, Lenin Lark, Jair Jiménez también, Andrés Enzástiga. Jair Jiménez nos dice que, bueno, que la Orden de los Templarios, orden monástica militar, fundadora de la banca, que iniciaron como defensores de Tierra Santa y proteger a los peregrinos. Los cruzados con Saladino y los templarios dieron origen a los caballeros templarios del 99. También aclara el fundador de la orden por Hugo Pains en el 1118. Adolfo Galindo nos dice que el cine retoma la realidad tiene el poder de magnificar al espectador diversos temas. La masonería es un tema de ciencia ficción para el mundo profano. Nuestro hermano Joel Gutiérrez nos manda muchos saludos. También nuestro hermano Adolfo Galindo nos dice el mundo del cine como el arte son una gran herramienta creativa, humana. Nancy, un abrazo grande para todos. También Jair Jiménez me puntualiza que Jacques de Molay fue el fundador, cuando fueron apresados quien era el gran maestro de la orden, el Papa Clemente, que estaba en esa época, y mi tocayo, Felipe el Hermoso de Francia, para para que fueron los que fueron sentenciados por Jacques de Molay. Gaby Martínez nos dice que buenas noches, queridos hermanos, la orden del temple primero la crea el Papa y cuando se ve que toman mucho poder los destruye junto con el rey Felipe IV y para lograrlo inventan una serie de mentiras y de ahí surge el famoso Viernes 13 que es cuando los apresan. A mí me dicen Viernes 13 y sé que el lunes pagan. Una época Adolfo también nos dice una época templaria muy interesante en el desarrollo de la humanidad. Los templarios han inspirado novelas y cuentos infantiles y juveniles. Claudio Héctor Serra nos envió un abrazo fraterno y en su opinión personal la masonería no es una religión, pero sí es religiosa. Y el siguiente comentario de Andrés, que me gustaría ver si lo podemos tomar, que en la masonería sí existen dogmas. Señala el eterno oriente, la inmortalidad del alma y hasta cierto punto el gran arquitecto del universo porque nadie tiene pruebas de su existencia como tal. Está interesante esa última participación. Sí, está muy interesante. De hecho, en ese sentido, si consideramos a la divinidad, que es como la esencia de Dios, yo creo que la conciencia podría ser ese medio por el cual esa esencia llega. Y entonces, si lo sumamos con el pensamiento y la razón, o bueno, la inteligencia, pues tiene que dar como resultado actos útiles y provechosos a la humanidad. Entonces, por tanto, el masón para cumplir su misión con Dios, o bueno, con esto, para ligarlo con lo religioso o lo divino, pues tendría que cumplir moralmente con los dictados de su conciencia. Es lo que creo. Y entonces, al final, yo creo que la masonería, como un poco como ligando el tema de lo místico con la masonería, me parece que es un equilibrio moral, espiritual, y el trabajo es personal, primeramente, ¿no? Es con uno mismo y después, de forma mística, después, por ende, va a ser un trabajo o va a impactar en lo social, en el ámbito social con nuestros semejantes. Y también va a repercutir, o sea, en ese trabajo social va a repercutir como si fuéramos agentes de cambio a distintos niveles y entonces, por ende, también tiene que tener un impacto político de alguna manera. Entonces, yo considero que el equilibrio es fundamental. O sea, no podemos como quedarnos con la simple idea de plana o científica de nacemos y morimos y ya, y eso es todo, ¿no? O sea, debe haber, hay algo más allá porque pues lo vemos a diario, ¿no? O sea, me refiero a, eh, hay cosas inexplicables y a esto me refería con esta parte de la ignorancia, ¿no? Y, y volviendo un poco también a esos como lo misterioso o los misterios, estaba pensando en lo
de eso que ocultaban, o sea, pensé como en lo del pecado original, ¿no? Entonces, ¿qué realmente es el pecado original? O sea, ¿no será que es en realidad habernos dado esa capacidad de discernir y que esa capacidad de discernir nos vuelve locos y habiendo una escala tan amplia de valores, de lo que es bueno, lo que es malo y todo tipo de opciones que podemos tomar? Entonces, en ese sentido, eh, pues es muy complejo como querer ponerlo nada más blanco, negro, bueno o malo, ¿no? O hay otra frase, ¿no? Que decía Anthony Quinn de, no, el pecado original puede ser no poder amar incondicionalmente, ¿no? Entonces, también por ahí creo que va en este sentido de eso oculto, o esos misterios, o que nos pongan como a reflexionar en dónde estamos situados y qué hay más allá y qué es esto de la divinidad y cómo se liga con la masonería. Y al final, bueno, yo creo que el equilibrio está, o sea, la clave está en el equilibrio, ¿no? O sea, de no, para encontrar justo esa razón de ser o de estar y de tener y de hacer, si nos situamos en el punto medio, de no irnos a los extremos y no irnos hacia el dogma o irnos hacia lo científico o sin creer algo divino, o sea, si nos situamos en el equilibrio, creo que ahí podríamos eh, tener como un poco de claridad. A mí me encanta eso que acabas de decir, Rebequita, porque, a ver, Luis, tú que lo leíste, no sé, mi querido hermano y amigo Andrés, a quien queremos tanto, Andrés nos habla desde Cuernavaca, Morelos, y nos dice que en la masonería sí hay dogmas, pero ahorita la explicación que nos acaba de dar Rebequita me parece como que pues podría contraponerse a lo que opina Andrés, porque como dogma yo entendería que pues es casi una orden, tú debes creer en esto, como decía Luis hace rato. Esto a mí me lo reveló directamente el Ser Supremo, me lo apuntó en unas tablas de piedra y tú tienes que creerlo porque si no lo crees pues te voy a mandar a la hoguera, ¿no? Eso yo le llamaría dogma. Pero Rebeca ahorita nos está dando como una lección de decir, no, tú tienes la opción de decidir qué, creer qué y no creer qué. Entonces, a lo mejor dentro de la institución masónica habemos algunos masones, vamos a ponerme de ejemplo a mí, a lo mejor yo soy dogmático y te obligo a creer algo. Tú, pues, esto es lo que yo creo, tú tienes que creerlo porque tú eres mi seguidor. Entonces, esto sería dogma. Pero si yo te estoy proponiendo que tú razones, que tú piensas y que tú eliges, y dice Rebeca, me pareció muy interesante, dice el justo medio, el equilibrio. No te vayas al dogma de creer porque te lo ordenan, pero tampoco te vayas al otro extremo de no creer porque tú eres antidogmático por antonomasia. Entonces esto sería como maniqueísmo entre lo blanco y lo negro, lo cierto y lo falso. Dice Rebeca, es posible que te sitúes en un medio inteligente de decir, yo estoy razonando que esto puede ser o esto puede no ser. Y entonces ya aquí diríamos, pues las verdades que ofrecemos dentro de la institución no debieran de ser dogmáticas, aunque a lo mejor algunos de nosotros, los masones, a lo mejor nosotros intentamos hacer dogmas y de decir, esto tiene que ser así porque así lo digo, ¿no? O porque así me lo enseñaron a mí mis maestros y entonces yo se lo voy a enseñar a mis discípulos. Eso sí sería dogmático. Pero si nos proponen esto que está ofreciendo Rebeca Violeta Gutiérrez, que nos dice, puedes razonarlo, pensarlo, sacar tus propias conclusiones y decidirte por una verdad o por otra. Pero sí, no como una verdad revelada, sino nos decía al principio, una verdad buscada con el tamiz de tu razón, de tu talento, de tu experiencia, y con todos esos elementos, pues decides cuál es la verdad que a ti te satisface, aunque a lo mejor a mí no, o a los demás que te escuchan no les satisface, pero para ti es una verdad válida y entonces ya no es dogmática, sino que realmente es una verdad producto de la razón y del pensamiento. A mí creo que esto explicaría algunos de los fenómenos que nos planteaban mi querido hermano Andrés. Y fíjate que a propósito de leyendas y de todo esto, Adolfo Galindo, no sé si lo viste, Luis, nos dice que nuestra charla de hoy es la número 33
Así Y él es. menciona que el número 33 es un número pues, muy importante para los masones, ¿no? Inclusive hay algunos ritos en donde el número de grados desde el primero hasta el último son 33. Exacto. Entonces, la edad de Cristo, cuando se supone que lo crucificaron, eran 33 años. Entonces, como que el número 33 también entra dentro de los números cabalísticos. Y si hablo de cabalísticos, ya estoy entrando en otro grupo misterioso con grandes secretos. Los cabalistas tienen cosas interesantísimas. ¿Podríamos ligar de alguna manera, Rebequita, en tu experiencia, podríamos ligar de alguna manera los conocimientos cabalísticos de la Edad Media con el desarrollo del grupo de los templarios y luego con su posterior, pues como tú decías, descoordinación o desmantelamiento de la orden por el Papa y el Rey en conjunto? Sí, me parece que sí, sí, sí se puede ligar, pero ahí creo que Luis es experto en esta parte cabalística, entonces él podría ilustrarnos mejor. Tú tienes más No, cara de brujo, Luis, que no, Rebequita. Rebequita es una chica bella, no, no tiene cara de bruja, pero no tú sí podemos te ves decir así como nada, medio, Cayo, para mí medio sí me echan maloso. todo. Bueno, bueno, es que hablar de la cábala y todo eso, no, no soy un experto. Me encantaría poder serlo, pero creo que tengo mis limitaciones. Esta manera de interpretar la Torá a través de otros libros, donde puedas obtener cierto conocimiento que también, como mencionamos durante la plática, que te apoya a responder esas 3 preguntas que todo mundo se hace, que nos hemos hecho desde el principio de los tiempos, y no quiere decir cuándo nos van a pagar, es decir, quién soy, a dónde voy, de dónde vengo y a dónde voy. Esa triada que se ha buscado contestar de muchas formas, a través de fenómenos naturales, de los tótems, de los chamanes, pues también hay todo este grupo que, claro, viene, se escucha hebraico, interpretar lo que dice la Torá, de la forma en cómo están las letras, la manera en que está escrita, a través de otros libros que también son tomados como revelaciones, como es el Zohar o Zohar, que no tengo correctamente la pronunciación, pero que nos ayude a ir interpretando ciertos modos de comportamiento y te propongan todo un sistema que a través de ciertas prácticas vas a poder llegar a este estado de, pues vamos a ponerle, si no es un estado de iluminación, es un avance en tu forma de ser, en generar una transformación de una persona hacia una mejor persona, y esta no se queda ahí, sino que el ambiente que encuentres o el grupo que encuentres, pues mejorarlo, pero no solo por esa iniciativa propia, sino como un mandato divino, ¿no? Que tú tienes la responsabilidad de vienes a la tierra y mejorar lo que te encuentres, ¿no? Tu grupo, tu sociedad. Entonces, pues también podemos ahí ver otros efectos, como hemos mencionado en toda la charla del día de hoy, aspectos de control, de tienes que hacer esto, ¿no? Ya no es el me nace hacerlo, tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, pues también otro grupo que tiene sus reglas, su simbolismo, su manera de interpretar el árbol sefirótico, los senderos, esta manera de que a través de este árbol uno puede hacer esta conexión, y yo lo pongo como ejemplo como el transformador. No podemos conectarnos directamente a los cables de la luz porque pues nos vamos ahí a quedar, ¿no? Entonces hay que ir poniendo ciertos transformadores para ir bajando la potencia y poder entender o poder utilizar la energía que viene de la calle hacia nuestro cotidiano. Es decir, esta energía, este poder o esta conciencia eh, espiritual no la podemos conocer de golpe, sino que tenemos que ir pasándola por ciertos filtros para poder verlo y poder entenderlo, ¿no? Entonces, eh, pues ya, ahí Ujú. vamos a hablar de muchos más puntos, Claro. pero sí, también es otro grupo muy importante, ¿no? Que te está manejando. Oye, mi Ujú. querida amiga y hermana masón Rebeca Violeta Gutiérrez y querido hermano Luis Landini, ya casi se nos pasó la hora. Yo he estado encantado y ni había visto el reloj, pero ya veo que está avanzando y normalmente terminamos a las 10 de la noche.
Creo que lo que hemos hablado, lo que nos ha explicado Rebeca respecto a los templarios, y que además te agradezco mucho, Rebequita, porque me demuestra que sabes mucho de ese tema, eh, eh, fue misteriosa la creación de los templarios, como que no se sabe exactamente qué los originó, pero ahorita pues como que tratamos de hacer una especie como de, no sé si una disección de la situación de cómo se fue creando el poder de los templarios. Pero luego hay otro momento importantísimo al que se refería Rebeca al principio, cuando la fuerza del Papa de aquella época, creo que era un tal Clemente V o algo Clemente. así, ¿no? Y el rey de, Mi ¿qué rey era? tocayo, ¿El de Inglaterra, de Francia? el de Francia, mi El de tocayo, Fernando Francia. Hermoso. Sí. Entonces se unen los dos y entonces también de una manera súper misteriosa, que por supuesto que esto da lugar a las novelas de Dan Brown y a muchas otras, eh, pues se unen de una manera muy perversa o no sé si muy realista o no sé si muy justiciera, pero les acusan de actos terribles, especialmente actos contra la moralidad cristiana, contra la moralidad eclesiástica, sodomía y homosexualidad y cosas de esas que en aquella época eran terribles, terriblemente mal vistas, ¿no? Entonces los acusan y pues les juntan un montón de pruebas, que yo no sé si sean como las que aquí juntaba Genaro García Luna o de otro tipo, ¿no? Pero de que les juntaban todas las pruebas y finalmente terminan en la hoguera. Nuestro hermano nos hablaba de un señor Jacques de Molay. Ese era el que fungía como jefe de los templarios al final de la existencia de ese grupo. Pero ahora, aquí me queda una duda. Los matan, los meten a la hoguera, les hicieron toda una trampa, guardaron bajo secreto un tal señor Nogaret, que fuera el que estaba aconsejando al rey, les crea todo un mal prestigio y les hacen una trampa los llaman como para que vengan a declarar algo y realmente los apresan y a sus jefes los meten a la hoguera, los acaban quemando. Es un final terrible, muy propio de aquella época, pero pues imagínense qué espantoso, ¿no? Sin embargo, queda aquí la duda si realmente ocurrieron todos esos hechos, si la sociedad esta de los templarios desapareció como quemada en la hoguera, o si quedaron algunos grupos reorganizándose y que 100, 200, 500 años o 800 años después, esos grupos estén reviviendo y estén haciendo cosas importantes. Esto queda como un gran misterio que es lo que ha utilizado el cine y la literatura como para ir creando este ambiente mágico. Pero aquí queda también el aspecto de los masones. Todo esto que estamos platicando demostraría que los masones practican esos misterios o solamente los investigan. Esto a mí me parece algo muy interesante, porque pues aquí no estamos los tres como que entre los tres hemos sacado cosas muy importantes. A lo mejor ninguno de los tres somos súper expertos, pero pues sí conocemos a fondo el tema y entre los tres nos ayudamos. Pero lo hacemos porque tenemos nuestros secretos, también nuestros misterios, una confabulación de los masones, o solo somos estudiosos pulcros de tipo universitario que vamos descubriendo lo que la historia tiene oculta. Tenemos unos minutos para terminar nuestras charlas de hoy. A ver, Rebequita, te vi con ganas de aventarme un florerazo a la cabeza. Sí, no, no es cierto. No, pues, como bien dices, o sea, no se puede saber a ciencia cierta si algunas organizaciones como la masonería provienen de ahí o tienen ciertas prácticas, ¿no? Entonces, pero lo que sí sabemos es lo que nosotros practicamos, y hace rato lo comentaba, hay un método masónico que es a través de de cierto lenguaje simbólico. Eso sí lo hemos comentado, eso lo decimos abiertamente y, al final, o sea, es un estudio filosófico y moral, entonces yo lo dejaría ahí, ¿no? Si hay un método, si hay ciertas prácticas, pero no necesariamente tendrían que ser como tan calificadas como en ese momento calificaron a los templarios y como ya describiste, que cómo los fueron eliminando de una manera así como muy cruel.
Es como cuando. brujas, ¿no? O sea, en la hoguera. Y lo mencionaba Luis al principio, esto a mí me llama mucho la atención, realmente es así como que, como película de terror. El señor Jacques de Molay, o Jacobo de Molay, o Jaime de Molay, no sé cómo se traduce Jacques, pero este señor que era el que fungía como cabeza del grupo de los templarios, lanza un anatema o una maldición y dice, tú me estás juzgando hoy aquí y me estás quemando en la hoguera, pero soy inocente. Y entonces habrá una fuerza superior, un juez divino, se refiere a un ser supremo o a Dios, que los va a juzgar a ustedes y nos vemos en el más allá en menos de un año. Y curiosamente, pues esa maldición o anatema se cumplió. Tanto el rey como el jerarca religioso y muchos de ellos también fueron sacrificados o murieron enfermos o murieron envenenados, o bueno, ustedes a saber, pero murieron, ¿no? Y en menos de un año. Entonces, pues se supone que la justicia superior, la justicia divina, se impuso y los mató. Pero también, como decía Luis, a lo mejor no fue esa justicia, sino fue todo un complot, ¿no? Una maquinación de estos grupos que finalmente quedaron vivos y muy resentidos por el daño que les habían hecho y pues que tomaron venganza. Y en ese sentido, pues el poder podría seguirse conservando a través de muchos años. Vimos, por ejemplo, hace rato mencioné a los jesuitas y me vienen otra vez a la memoria. En muchos lugares del mundo han expulsado a los jesuitas por ser una organización que se opone a ciertos ordenamientos. Y sin embargo, pasado el tiempo, la orden no pone mayor obstáculo, se va de donde lo corren, pero pasado un tiempo se recuperan, se reorganizan y vuelven a tomar posesión de los terrenos perdidos. Y yo diría que instituciones como la masonería, que han tenido toda una trayectoria de siglos o de milenios, pues también es una sociedad secreta que nosotros los que estamos aquí pues sabemos que nos dedicamos al estudio y a ser buenas personas y a mejorar nuestros propios conceptos morales, pero pues a lo mejor también hay una parte secreta y misteriosa que aún para nosotros esté vedada y que sin embargo conserve el poder. Hemos visto, por ejemplo, logias masónicas, como, ¿se acuerdan ustedes de aquellos misterios secretos? Todo un escándalo que se hizo acerca del Banco del Vaticano, que Sí. se habían perdido muchos millones de dólares y no sé qué, habían sido malversados. Bueno, en aquella época surgió a la luz una famosa logia masónica, la P2 o P2, que era una logia hecha dentro del Vaticano, logia masónica. Y así como esa se ha hablado de muchas otras en Inglaterra, pues ahora con la muerte de la señora Isabel, se habla, por ejemplo, de ella pertenecía a una orden de la jarretera. Y esta orden de la jarretera es también una especie como de orden paramasónica, en la que en aquella época que no se aceptaban mujeres en la masonería, pues había una rama un poquito lateral o un poco desviada que sí aceptaba mujeres. Hay toda una leyenda acerca de la jarretera también, que se le cayó la media a alguien y no sé qué, pero finalmente son organizaciones secretas que hasta la fecha existen. Entonces, con lo que nos ha propuesto o nos ha soslayado Rebequita, a mí me dejó, pues les voy a confesar, Rebequita y Luis, amigos internautas, la verdad es que yo pensaba que hoy iba a aclarar muchas de mis dudas y me voy con las dudas incrementadas. Ahora me voy más preocupado por saber qué misterios encierra la masonería y qué misterios encierran otras sociedades secretas que conviven con nosotros hasta la fecha. Quisieras terminar con algo, Rebequita, estamos a punto de terminar nuestra reunión. Sí, a mí me gustaría concluir con una frase para la reflexión, ¿no? Yo creo que las grandes religiones del pasado son las mitologías del presente y las grandes mitologías del presente serán las grandes mitologías del futuro. Pues muy bonito, sí, pues realmente sí, o sea, como que va así encadenándose, ¿no? Le va dando vueltas la rueda de la vida y como decía también otra frase, no sé si ustedes se acuerdan, dicen que un anciano o una anciana, al ver a alguien joven y presuntuoso, vanidoso por sus capacidades y todo, le dice, como me ves, como te veo, me vi, y como me ves, te verás. Entonces, como que eso también engloba lo que está diciendo. Luisito, ¿con qué termina nuestra reunión hoy sobre los misterios masónicos y los de otras sociedades secretas? Pues después de tantas frases que Se que retiró han tu vertido. micrófono. Sí, gracias, perdón, después de las frases
que han vertido en este momento es muy difícil poder aportar algo más. Yo creo que es muy importante conocer que hay todas estas sociedades secretas con sus misterios y que la masonería también pues se encarga de hacer sus estudios, también tiene su magia, también tiene yo lo voy a poner como su magia y su ciencia. Podemos hablar de la ciencia como las matemáticas, los números, mandar cohetes a la luna, etcétera. Pero también tenemos nuestra ciencia que puede rayar en la magia y es el uso del estudio y las palabras. Así que bienvenidos a todos los que quieran aprender un poco más de magia y conocer la ciencia de las palabras que usamos en la masonería. Gracias, Rafa. Pues muchas gracias, Luisito. Te agradezco mucho, Rebeca, querida, te agradezco mucho tu presencia. A mí me ha dado mucha luz todo lo que ustedes han platicado. Espero que nuestros amigos internautas hayan encontrado el tema interesante. Por supuesto que no lo agotamos. Es un tema enorme y muchos de nuestros amigos y nuestros hermanos masones que han tomado parte en las charlas entretenidas nos han mencionado algo de todos estos misterios, de manera que como que vamos haciendo pequeñas síntesis o conclusiones, pero son parte son piezas de un enorme mosaico que ojalá que algunos de ustedes nos ayuden a armar de mejor manera y que podamos ir teniendo una idea. Todos los que tengan inquietudes en su propio crecimiento, en dilucidar los misterios estos de los que hablamos, pues creo que la masonería se está asomando finalmente por medio de estas charlas entretenidas al mundo de todos los días y que podemos hacer un intercambio de experiencias y de conocimientos, tanto los que estamos dentro de la institución masónica como la gente que está afuera. Rebeca Violeta Gutiérrez, te agradezco mucho tu presencia, tu talento, tus conocimientos y la forma tan agradable como nos los has planteado. Luis, como siempre, Gracias, Rafa. mi gratitud para ti. Y a nuestros amigos Gracias. internautas, no dejen de vernos el próximo viernes a partir de las 9 de la noche, hora de México. Estamos transmitiendo pues, por internet, como bien dice Luis, para todo el mundo. Por favor, si les gusta, pues compartan con sus amigos, con todos sus compañeros y sus seguidores en las redes sociales, compartan nuestros canales, porque nos interesa mucho conocer sus opiniones, sus inquietudes, que nos den sugerencias sobre los temas que son de su predilección. Recuerden que estamos en Facebook como Gran Logia Independencia número 2, ahí está todo el acervo de nuestras charlas entretenidas, y en YouTube tenemos un canal que se llama precisamente Charlas Entretenidas. Ahí están pues las 33 charlas de esta tercera época, más las de la segunda época, más las de la primera época. Todo el acervo lo pueden encontrar en nuestros dos canales.